les bendiga, familia, y la gracia y la paz del Señor esté siempre sobre sus vidas. Vamos a orar para entregar este tiempo en las manos del Señor y disponer nuestros corazones para recibir su palabra. Amado Dios, bendito seas, Padre. Gracias porque tú has derramado tu amor sobre nosotros, sobre pecadores, Señor, que no lo merecíamos. Gracias, Señor, porque tú mismo has sido iniciativa tuya, oh Dios, de darnos en nuestro corazón ese querer como el hacer para adorarte un domingo y venir juntos a exaltar tu santo nombre, Padre. Gracias porque eso también es muestra de tu amor. El hecho de que hayamos llegado hasta aquí, el hecho de que nos hayamos levantado con vida, es muestra de tu amor, Señor. Perdónanos si alguna vez, Señor, hemos pensado en que tu amor ha faltado a nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque somos cabeza dura muchas veces. Y las circunstancias cuando nos golpean nos hacen pensar que tú no estás pendiente de nosotros. Pero no es así, porque en tu palabra, Señor, tú nos presentas ese amor hermoso, precioso, grande, ancho y profundo que tú derramaste sobre tus elegidos, sobre tu iglesia. Te pido, Espíritu de Dios, que nos ayudes a comprender esto, que nos ayudes a aplicarlo en nuestra vida, que sea más allá de un conocimiento, sino que lo vivamos, que vivamos la experiencia de tener ese amor de Dios en nuestros corazones cada día, que lo podamos sentir, vivir y gozarnos en ello, Señor. Gracias también por esta iglesia, que es muestra de ese amor tuyo para con tus hijos. Bendito seas, Dios. Te quiero pedir que en el día de hoy confrontes nuestros corazones, exhorte, Señor, nuestras almas a comprender la profundidad del amor de Cristo en nuestras vidas, que ya ha sido dada a tu preciosa iglesia, oh Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado y con la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Familia, el título para el sermón de hoy es El poder incomparable del amor de Cristo. El poder incomparable del amor de Cristo. Y nuestro texto de estudio es Efesios capítulo 3, del verso 14 al verso 19. Una vez más, vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos y consecutivos acerca de la carta de Pablo a los Efesios. Así que quiero pedirle que me acompañen ahí en sus Biblias a Efesios capítulo 3, el verso 14 y el verso 19. Y quiero pedirles también que se coloquen sobre sus pies en señal de reverencia a la lectura de la palabra del Señor. ¿Todos tienen la cita? Efesios capítulo 3, del verso 14 al verso 19. Dice la palabra del Señor. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué cosa? Ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe. ¿En dónde? En vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis ¿qué? Llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos.
Alguna vez leí una historia acerca de un niño que estaba con su padre en la playa. Estaban ahí viendo el mar y de pronto el niño sale con una de esas cosas que siempre salen los niños que nos sorprenden a los papás. Y le pregunta a su papá: papi, ¿cuánto me amas? Y el papá viene, se para de su silla y se coloca enfrente con el mar detrás y abre sus brazos y le dice: mi amor es tan ancho como este mar, es tan profundo como estas aguas y es tan interminable como ese horizonte que estás viendo en el fondo. Y el niño, asombrado por lo que le dice el papá, hace así, mira al lado y ahora sí empieza a ver el mar, todo ese mar grande, y empieza a comprender que el amor de su padre es más grande de lo que él se imagina. Y con esta imagen, mis hermanos, quiero que comprenda que esto es lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque cuando llegamos aquí a Efesios 13, del 14 al 19, no encontramos una simple enseñanza sobre el amor de Dios, sino que vemos una oración ardiente de Pablo, rogando que los creyentes puedan comprender, experimentar y ser fortalecidos con la incomparable grandeza del amor de Dios. Ese amor que Dios ha derramado a todos los que estamos en Cristo Jesús. Así que esto no es una súplica meramente por conocimientos doctrinales. No, mi hermano, no. Ni es una simple súplica para un cambio de conducta, sino que es algo más profundo y esencial lo que Pablo nos quiere decir aquí en este texto de estudio. Él nos quiere decir que los creyentes seamos fortalecidos con poder en el hombre interior para que Cristo habite por fe en nuestros corazones. Y esta no es una oración que está aquí simplemente accidental. No, mi hermano. Este es el clímax. Esto es todo lo más alto de todo lo que Pablo nos viene enseñando hasta ahora en la epístola. Él nos ha hablado allí que tenemos un propósito eterno en Cristo. Nos ha hablado de nuestra adopción. Nos ha hablado de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Nos ha hablado de nuestra obra redentora, de que Cristo nos salvó. Nos ha hablado de la reconciliación entre judíos y gentiles, que ahora habitamos en un solo cuerpo, y nos ha hablado también acerca de la gloria de la iglesia como morada de Dios en el Espíritu. Pero ahora Él nos muestra que la fuente última de todo poder espiritual no es simplemente que usted conozca estas verdades, no es simplemente eso, sino que las viva porque son una realidad. Son una realidad viva del amor de Dios operando en nuestras vidas todos los días. Porque, mis hermanos, vivimos en un mundo donde el poder se mide a través de términos como fuerza o control o influencia. Pero en el reino de Dios, mi querido hermano, el poder más grande no está en la autoridad terrenal ni en la autosuficiencia humana, sino está en el amor que fluye de Cristo para su iglesia. Allí es donde está el poder del amor de Cristo. Y no es simplemente algo en mero conocimiento. No es solamente eso, mi hermano. Y como reformados muchas veces nos pasa eso. De que sí, entendemos la teología, ¿cierto? Pero vaya y vívala. Ahí terminamos siendo un cristiano igual que todos los demás. Y se supone que los reformados estamos más expuestos a estas verdades, ¿cierto? Porque por eso muchos cambiamos de iglesia. Por eso muchos dejamos esa iglesia donde teníamos años y ahora estamos acá en la verdad. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el reformado de hoy, que solamente se queda con el conocimiento teológico y no hay práctica, no hay experiencia de vida, de su relación con Dios? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
algo pasa. Algo pasa, mis hermanos, y Pablo lo que quiere darnos a entender hoy es que ese amor de Dios es grande, es poderoso, pero no quiere que solamente nos quedemos con ese conocimiento, sino que lo llevemos a la vida práctica. Porque el amor de Dios no es como el de nosotros, que es un amor frágil, no es como el de nosotros, sino que dice Pablo que es ancho, es alto, es profundo, largo, capaz de sostenernos a nosotros en nuestras luchas y de impulsarnos a caminar y a servir cada día, transformando a Cristo en nuestro ser interior. Esa es la motivación que tenemos en mente en el día de hoy. Así que la pregunta que quiero hacerte, mi hermano, para que empieces a reflexionar es: ¿hasta qué punto tú has comprendido y has experimentado ese amor que dices tener de Dios? ¿Hasta qué punto? Porque todo cristiano tiene el amor de Cristo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto tú lo has comprendido y lo has vivido? ¿Hasta qué punto? Porque recuerda que no se trata de simplemente teología o de conocimiento, sino se trata de una realidad espiritual experimentada todos los días y bajo cualquier circunstancia. Porque a través de ese entendimiento y de esa práctica, de ese amor, es que nosotros nos vamos fortaleciendo cada día y eso nos va transformando y nos va llenando de la plenitud de Dios. Así que, mis hermanos, al acercarnos a este pasaje, permíteme preguntarte, ¿cómo cambiaría tu vida si realmente fueras fortalecido por el amor de Dios? ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo? ¿Qué diferencia haría esto en tu lucha con tu pecado, en tu servicio en la iglesia, en tu relación con los demás? ¿Qué diferencia haría? ¿Qué diferencia? Es mi oración, iglesia, que el Señor nos conceda esto que Pablo le está orando a los efesios. El poder para conocer ese amor de Dios que nos sostiene y nos llena y nos impulsa a vivir para su gloria. Así que a la luz de este amor que sobrepasa todo entendimiento, nuestras oraciones dejan de ser meras súplicas, mi hermano, y se convierten ahora en clamores de un hijo a un padre. De un hijo que entiende que su padre lo ama y que su padre lo respalda y lo guarda. Y es precisamente por eso que Pablo nos muestra cómo podemos orar en una posición de poder, en una posición de hijos de Dios. Y ese es nuestro primer punto. Orar desde una posición de poder. Y vamos a analizarlo a través de los versos 14 y 15. Como les decía anteriormente, vivimos en una era obsesionada con el poder. Y en el mundo el poder se define en términos de influencia, de dinero, de posición social y de qué tanto tú controlas al otro. Pero en el Evangelio de Cristo nos presenta una visión totalmente y radicalmente diferente. Porque el Evangelio nos dice que el verdadero poder se encuentra en la dependencia total de Dios que tiene el cristiano con su Dios. Allí es donde se encuentra ese verdadero poder. Y el apóstol lo entendía claramente. Él lo entendía. Así que él no está orando en este texto de estudio desde una posición de dominio, ni desde una postura radical absoluta hacia su Dios. No, ni mucho menos está orando desde la autosuficiencia. No, él está, como dice el texto, doblando sus rodillas ante Dios. Esa es la posición. Esa es la perspectiva que él tiene ante el Padre. ¿Y eso qué implica cuando yo doblo mis rodillas? ¿Qué implica? Humildad. Humildad. Así que esto nos lleva también a una verdad muy esencial, mi querido hermano. Y es que el cristiano no encuentra poder en sí mismo, sino en su relación con el Padre Celestial. Allí es donde está el poder. Allí, mi hermano. Así que en este pasaje, Pablo nos enseña
que orar desde una posición de poder no significa confiar en nuestras propias fuerzas. No, mi hermano, sino que humillarnos ante la majestad de Dios y a la vez acudir a ir a Él con la certeza de que somos sus hijos. Somos sus hijos. Y Pablo nos muestra aquí dos elementos importantes, claves en su oración. El primero de ellos es la humildad ante el Padre. La humildad ante el Padre, el cual vamos a ver en la parte A del verso 14. Y el segundo elemento es la confianza en el cuidado paternal de Dios. Vamos a tomar ahí la parte B del verso 14 hasta el verso 15. Así que vamos a analizar primeramente estas grandes verdades que transforman nuestra manera de orar. Nuestro primer elemento, humillado ante la gloria del Padre. Dice el texto de Efesios 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ¿ante quién? Ante el Padre. Así que el apóstol Pablo, a partir de aquí, va a continuar con una oración que él empezó en el verso 1 del capítulo 3. Si usted lee el verso 1 del capítulo 3, se va a dar cuenta que también empieza con la misma palabra, por esta causa. Solamente que él agrega yo, Pablo. Y como vimos en el sermón anterior, él lo que está haciendo desde el verso 1 al verso 13, nos está presentando y explicando su ministerio hacia los efesios. O sea que él iba a empezar la oración, pero hizo como una especie de paréntesis y colocó la explicación de su ministerio. Ahora retoma la oración en el verso 14 y por eso usted encuentra las mismas palabras allí. En el verso 14 que dice, por esta causa yo me arrodillo ante el Padre. Así que a medida que Pablo prosigue con la oración que había iniciado en el capítulo 1, entonces nosotros nos tenemos que preguntar, ¿y cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué causa Pablo se está arrodillando? Y para eso tenemos que analizar lo que Pablo nos ha venido diciendo en los versos 2 y verso 1, en los capítulos 2 y en los capítulos 1, perdón. Y ahí Pablo en los capítulos 2 y el capítulo 1 nos ha venido explicando ese plan grandioso del Señor. Y nos ha dicho cosas como que Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. También nos ha dicho que Dios nos ha adoptado como hijos. Efesios 1:5. Y nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2 del 1 al 5. Y también nos dijo que Cristo ha derribado la pared de separación entre judíos y gentiles, haciendo una sola iglesia. Así que esto que le acabo de mencionar es la causa por la que Pablo se arrodilla, se postra, porque él ve a la iglesia como ese templo espiritual, esa obra maravillosa hecha por Dios de piedras vivas, formada por creyentes de toda tribu y nación. Y que esa iglesia, esa obra maestra está sentada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y que tiene a Cristo Jesús como piedra angular. Así que él tiene en su cabeza esa imagen hermosa que expresa profundamente la multiforme sabiduría de Dios. Y eso es una obra tan hermosa, tan gloriosa que los mismos ángeles contemplan así y dicen gloria a Dios con asombro. Y Pablo se maravilla de esa bondad de Dios, de que Dios lo haya tomado a él para participar de esa preciosa obra por medio de su ministerio. ¿Y sabes qué hace? Se cae y dobla sus rodillas ante esa preciosa hermosura y muestra señal de reverencia ante el Padre Celestial. Así que mi hermano, cuando el cristiano ve la grandeza de Dios y su precioso plan, la única respuesta adecuada es la humillación y caer de rodillas ante el Padre. No hay otra. No hay otra. Nosotros lo vivimos todos los días. Usted se puede dar cuenta. Esto que estamos formando aquí, esto no es obra mía ni obra del pastor Stewart. Esto es obra de Dios. Esto es obra de Dios. Que personas con diferentes caracteres, diferentes formas de pensar se reúnan un domingo para adorar a su Dios. Eso es tremendo, eso es hermoso, eso es precioso.
Y nosotros debemos de doblar nuestras rodillas y decir gloria al Señor por eso. Y él usa aquí una expresión inusual, ese doblo mis rodillas. Es inusual porque en la tradición judía lo normal era que las personas oraran de pie. Eso lo podemos ver cuando usted ve el muro de los lamentos que sale allí en televisión. Usted no ve judíos arrodillados ahí. Usted los ve de pie dándose contra el muro. De pie, de pie. Porque en el pensamiento judío lo normal era orar de pie. De hecho, eso también lo vemos en las escrituras cuando Jesús usa el ejemplo de la parábola del fariseo y el publicano. Dice que el fariseo de pie orando que el Señor, gracias porque no soy como este. Sin embargo, mis hermanos, arrodillarse, lo que nos está mostrando aquí es una expresión de reverencia extrema. Extrema y es reservada según lo que vemos en las escrituras cuando hay una intención poderosa y reservada de adoración. Como por ejemplo, ¿usted se acuerda Salomón cuando se arrodilló? Cuando fue a dedicar el templo al Señor. Daniel, ¿cuándo se arrodilló? En su exilio a Babilonia. Y el caso más precioso lo tenemos de Cristo Jesús mismo arrodillado ahí en Getsemaní. ¿Ven? Se arrodillan cuando hay algo poderoso, cuando hay algo que es de intensa adoración y sumisión. Así que, ¿qué nos puede enseñar esto a nosotros hoy? Bueno, que la oración poderosa nace de una visión clara de quién es Dios. Si tú no tienes claro quién es tu Dios, entonces tú oras como si estuvieras orando con cualquiera, contra el vale tuya de la esquina. Así pasa. Así que no podemos orar con fervor si no contemplamos quién es el Dios que tenemos, mis hermanos, porque eso nos va a llevar una cosa enseguida automáticamente en nuestro corazón y es a la humildad. Porque la humildad es la verdadera entrada de ese poder espiritual. Es la humildad, mis hermanos. Así que te quiero preguntar hasta aquí, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Cómo es tu pensamiento cuando te acercas en oración al Señor? Y preguntarte, ¿tú oras? ¿En verdad oras? ¿O simplemente sacas un espacio ahí por rutina, 5 minutos, 10 minutos antes de irte para el trabajo, antes de hacer tus quehaceres? Pero en verdad hay un fervor, un entendimiento con quién estás hablando. ¿O tú crees que no? Es que Dios es como mi amigo chévere. Y Él entiende que estoy cansado, que Él entiende que estoy preocupado y que estoy hablando con Él, pero tengo la mente en otro lado. ¿Cómo es tu oración, mi hermano? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿En verdad tienes conciencia de que estás acercándote a un Dios santo y soberano de todo el universo cuando dices que vas a orar con Dios? ¿En verdad tienes eso en mente? ¿En verdad, mi hermano? De manera, mis hermanos, que Pablo se arrodilla ante el Padre al contemplar este nuevo templo formado de piedras vivas, de seres terrenales, que provoca la alabanza celestial. Y el apóstol, al ver esa maravilla, él no puede permanecer de rodilla. Y él lanza esta preciosa expresión de que él se arrodilla ante su Padre Celestial por ver esta preciosa obra. Sin embargo, es interesante notar que hay una osadía aquí en esta postura de humildad de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo ora no solo humillado por la gracia celestial, por ese poder que él está viendo, por ese trabajo hermoso que Dios está viendo, sino que también ora con el cuidado de su Padre. Él ora entendiendo de que está hablando con su Padre. Él ora entendiendo que él es hijo de Dios. Y este es nuestro segundo elemento. En la certeza del cuidado del Padre, él está orando y se refiere al Señor y le dice, Padre. ¿Tú te imaginas lo que es decirle al Dios, al Rey del universo, Padre?
¿Tú te imaginas? Así que él continúa allí en la parte B del verso 14 y dice, ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Así que aquí encontramos otra cara de la oración poderosa, la certeza de nuestra relación con Dios. Así que Pablo no ora solo con humildad, sino con confianza. Y él se dirige a Dios y le dice, Padre, Padre, mi hermano. Y creo que esta palabra es clave porque transforma por completo nuestra comprensión de la oración. En el Antiguo Testamento Dios es llamado Padre, pero cuando el colectivo de Israel se reunía. Pero en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús cambia la película y nos enseña a orar diciendo cómo, Padre nuestro, Padre nuestro. ¿Y qué está queriendo Jesús mostrarnos ahí? Hombre, que hay una relación íntima de padre a hijo. Hay una relación personal. Y que debemos de acercarnos con esa confianza de que nos estamos acercando a Dios, a nuestro Padre Celestial cuando oramos. Eso es algo que tenemos que arraigarnos en nuestra oración, porque cuando vamos a orar con Dios, ya les he dicho, no somos cualquiera ni vamos a hablar con cualquiera. Somos hijos y desde esa posición oramos con confianza al Padre. Y continúa Pablo diciéndonos que este Padre celestial, de quien recibe nombre toda la familia del cielo y la tierra. Y esa palabra familia allí viene de la palabra patria. Y la palabra padre viene ahí de la palabra padre que nosotros conocemos. La palabra en griego es pater y viene padre. Así que Dios viene siendo como ese patriarca de toda la familia redimida que recibe su identidad de creyente. Y todo cristiano, póngaselo allí en la cabeza y en su mente, es un hijo de Dios. Así sea que usted no se lo crea. Porque sé que hay momentos en que nuestro pecado nos impide ver ese precioso regalo que tenemos. Y está el creyente cuando peca, no, hombre, ¿cómo voy a ser yo hijo de Dios? Si hice esto, y la culpa puede más. ¿Y qué terminamos haciendo? Alejándonos. Así que mi querido hermano, quiero que entiendas que eres parte de una familia. Una familia que incluye todos los creyentes de todo el mundo, todos los creyentes que han existido, todos los creyentes que están en los cielos, todos los creyentes que existen en toda lengua y nación, todo, incluyendo hasta los ángeles, metemos ahí. Toda esa familia la tienes allí, mi hermano. Y eso es lo que implica que Pablo llame a Dios como Padre. Porque Él nos está diciendo, mire, es que yo hago parte de una familia. Pero nosotros muchas veces nos cuesta entender eso. Nos cuesta entender que hacemos parte de una familia. Entonces cuando el hermano no viene y el hermano se le acerca, hermano, no has venido los domingos, enseguida nos molestamos. Porque es que a mí no me gusta que me digan nada. Porque es que yo no tengo un concepto de familia metido aquí en la cabeza. Yo tengo el concepto de iglesia de venir un domingo, reunirme y irme para mi casa. Si estoy pasando algo, bueno, lo sufro yo solo allá y yo veo cómo me las arreglo. Pero que en la iglesia no se entere, no, ¿cómo va a molestar a los hermanos? ¿Qué van a pensar los hermanos de mí? Esos son los pensamientos que tenemos. Porque no tenemos a la iglesia con el concepto de familia, mi hermano, de familia. Somos una familia. Somos una familia, mi hermano. Y es que la diferencia se ve claramente. Venga un miércoles, domingo y usted va a ver la familia real aquí. Ahí la va a ver. Usted la va a ver. Vienen los mismos siempre. Y a mí me parece espectacular. Todo el año vienen los mismos siempre. Y no pasamos de 10 ni de 12. Y ahí la pregunta es, bueno, los otros, el concepto de familia, de orar todos juntos en familia, tan bonito que a veces lo hacemos en el mundo, ¿cierto? Incluso muchas veces hasta en nuestra empresa la llamamos familia, pero resulta que citamos a todos a orar un miércoles como familia y vienen los mismos 12.
Es tremendo, ¿verdad? Así que quiero que entiendas, mi hermano, que no luches solo. No luches solo. No dejes que la culpa te gane y te quite esta preciosa familia que tienes. No luches solo, utiliza a tus hermanos. Acércate a Dios, no dejes que el pecado te aleje de Dios, porque nosotros en Cristo Jesús podemos romper nuestras barreras de temor y de pecado y inclinarnos y ir a donde nuestro Dios y clamar a Abba Padre, porque somos sus hijos, somos sus hijos. Y esta certeza del amor de Dios claramente expone nuestras debilidades. Y cada vez que nosotros pecamos, en ese instante que estamos pecando, claramente mostramos que amamos más nuestro propio placer que a Cristo. Claramente se muestra allí. Sin embargo, mi hermano, el Evangelio nos asegura que a pesar de nuestro amor insuficiente, de nuestra infidelidad a Dios, el Padre sigue extendiendo sus brazos y nos abraza y nos dice: hijo, ven, ven. Así que cuando peques, ve a tu Padre. Ve a tu Padre. Él sabe perfectamente qué vas a pecar, cuándo, cómo y con qué. Pero no podemos poner nuestro pecado por encima del amor de Dios. No podemos hacerlo, mis hermanos. No podemos. Por eso, mis hermanos, aunque Él nos invite siempre a humillarnos y ver nuestras faltas, nosotros podemos alzar la mirada y acercarnos a Dios claramente y recibir de su misericordia, porque ese es el poder que el Evangelio nos presenta. Es una combinación de humildad. ¿Por qué? Porque reconozco mis falencias, pero también implica una confianza porque podemos acercarnos a Dios aunque pecamos. Podemos hacerlo. Y cuando nosotros experimentamos esas dos realidades de humildad y de confianza, automáticamente vamos siendo transformados y reencontrados con la fortaleza de Dios para vencer la tentación. Y asimismo servir en la iglesia y vivir en plenitud, en amor. Y con ese amor enfrentar los desafíos del día a día. Dios no se equivocó al darte la vida que tienes. Entiéndelo, eso es muestra de su amor. No te gusta, pero eso es amor de Dios. Esa vida tal cual como la llevas, como la tienes, como vives, los familiares que te dio, la casa donde estás, todo eso es muestra del amor de Dios. Tú solamente tienes que vivirla. Vivirla. Pero vivirla entendiendo que eres hijo de Dios, o sea, desde una posición de poder. Y por eso esto es que es sumamente importante, mis hermanos. Es sumamente importante porque nosotros, recuerda, pertenecemos a una familia. No somos extranjeros ni advenedizos ni andamos por ahí como hijos sueltos sin ley. No, tenemos un padre, mi hermano. Tenemos un padre. Y te quiero volver a preguntar, ¿te acercas con confianza a Dios, con la confianza de un hijo que está siendo amado por Dios? ¿Te acercas? ¿Entiendes que eres parte de una familia que cuida de ti y que Dios también utiliza esa familia para cuidarte a ti, mi hermano? Es necesario que medites en esto. Es necesario, mi hermano. Es necesario que entiendas que con humildad oras y le dices: Señor, no tengo ni soy digno de estar en tu presencia, pero al mismo tiempo con confianza le dices: me acerco a ti porque tú eres mi Padre y tú me amas. De hecho, John Owen lo dice de esta forma: llena el corazón con la conciencia del amor de Dios en Cristo. Deleítate en los privilegios que hemos recibido por medio de Él y hallarás gran paz y seguridad ante los ataques de la tentación. Así que si vas a pecar, mira tu pecado y eso te debe dar un resultado en tu corazón y es humildad. Pero al mismo tiempo levantas la mirada y miras a tu Salvador, porque eso te dará confianza para acercarte al Padre Celestial. Es necesario, mis hermanos. Ahora bien, a continuación Pablo nos va a identificar el contenido de la oración que prácticamente todo líder creyente debe hacer si desea promover el Evangelio.
el poder del evangelio entre el pueblo de Dios. Pablo a continuación ahora va a orar para una manifestación de poder divino en el creyente o en los creyentes de Efesios. Y para eso vamos a verlo en los versos 16 al 17. Así que, luego de ver nuestro primer punto, cómo Pablo se humilla ante el Padre, orando desde una posición de poder, con confianza y con humildad, ahora pasamos la siguiente sección de esta oración. Y en Efesios 3, del 16 al 17, el apóstol clama algo maravilloso para la iglesia, para que el poder de Dios se manifieste en nosotros por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pasaje nos recuerda esa gloriosa victoria de Cristo sobre el pecado y esa transformación espiritual que está haciendo Dios en nosotros cada día. Así que veamos primero qué es lo que Pablo le pide al Padre dentro del marco de sus riquezas inagotables. Y dice el verso 16 en su parte A, dice, para que conforme a las riquezas de su gloria. Así que Pablo empieza este ruego reconociendo la abundancia de la gracia del Padre claramente, y nos dice que el Padre tiene riquezas, abundancia de su gloria, y esto se refiere a esa provisión de amor, misericordia y bondad que Dios derrama a todos los que están en Cristo Jesús. O sea, mis hermanos, que Pablo quiere que traigamos a colación y nos está recordando todas las riquezas que ya él nos ha hablado en los versos anteriores. ¿Y cuáles son esas riquezas? Riquezas que cancelan nuestra deuda. Efesios 2, del 4 al 5 dice y nos recuerda que Cristo, siendo rico en misericordia, nos dio ¿qué? Vida, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Esas son las riquezas que anulan nuestra culpa y nos presentan el camino de salvación. Así que no solamente somos perdonados, sino que también recibimos la posición de hijo, de modo que ya no vivimos como extraños, sino que somos miembros de una familia. Esas riquezas también nos hablan de la exaltación de la gloria de Dios. En Efesios 2:7 Pablo menciona que Dios al salvarnos exhibe las abundantes riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia. Así que cuando más reconocemos esas gracias preciosas, la entendemos que no la merecíamos. No la merecíamos. Pero Pablo está diciendo que toda esa riqueza el Padre la ha dado a sus hijos para que esas riquezas abunden en sus hijos. Eso es precioso, eso lo tienes, mi hermano. Y todo ese amor inmerecido está ahí disponible para todos los que confían en Cristo. Así que cuando enfrentes tus propias carencias, tus grandes problemas, recuerda y piensa que el Padre es inmensamente rico en gracia. Por eso no hay pecado que tú puedas hacer que sea más grande que esa gracia. No hay. Y esa gracia es inagotable, mi hermano, inagotable. Preséntale tus luchas al Padre y descansa en esos tesoros de misericordia que Él tiene para ti. Misericordia, mi hermano. Ahora bien, todas esas riquezas son las que Pablo le pide al Padre. Ahora veamos qué es lo que le pide al Espíritu. Y ahí nos habla claramente del poder en el hombre interior. Así que continúa la parte B del verso 16. Dice que se ha fortalecido con poder mediante su Espíritu en el hombre interior. En el hombre interior. Así que Pablo está pidiendo al Espíritu fortaleza para la iglesia, para los amados de Dios, fortaleza por el Espíritu Santo. Y a lo largo de la carta de Efesios podemos ver que ese poder del Espíritu Santo se relaciona claramente o se asocia claramente con la resurrección de Cristo de los muertos. Claramente. Así que con ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo poder es el que nos ayuda en nuestro ser interior. Ese es el mismo poder que usa el Espíritu Santo. Así que claramente se nos han dado herramientas suficientes para vencer esa muerte espiritual a través de Cristo. Efesios 2 del 1 al 5 declara que estábamos muertos
en nuestros delitos y pecados, pero que en el Espíritu nos vivificó, nos dio vida. Así que en la resurrección de Cristo se hace efectiva en nuestro ser interior también. ¿Y qué nos hace? Nos otorga nueva vida. Y ese mismo Espíritu es el que ahora mora en cada creyente. Cada creyente, rompiendo todas las cadenas y liberándonos de ese dominio del pecado. Y ese poder también nos ayuda para la unidad y la santidad. En Efesios 2, del 21 al 22, Pablo habla de que la iglesia es como un edificio espiritual donde habita el Espíritu de Dios, claramente uniendo a judíos y a gentiles en un solo templo. Así que a nivel personal el Espíritu Santo nos vivifica también y nos ayuda a vivir en santidad, superando divisiones, amarguras entre nosotros mismos. Esa es la obra clara, mi hermano. Así que aplicación hasta aquí: no pelees solo con tus debilidades, no pelees porque te es más difícil. Pídele al Espíritu Santo que te dé las fuerzas que necesitas. Mi hermano, todos sabemos aquí que la voluntad humana llega a un momento en que se agota. Pero recuerda, el poder divino es inagotable. Es inagotable y está todo a esa riqueza de poder para ti. Y lo último que vemos es que Pablo le pide al Hijo que habite en nuestros corazones. Dice Efesios 3:17 en su parte A, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Esto es lo último que Pablo pide a ese Dios trino, que habite, que Cristo habite en nuestro ser interior. Y esto implica varios aspectos que ya hemos visto aquí. Cristo sustituye nuestra vida. Efesios 2 del 1 al 6 describe nuestro estado. Estábamos muertos, sin fuerza para salvarnos, pero Cristo nos dio su propia vida, pagó nuestra culpa y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. Así que, mi hermano, ahora cuando comparecemos ante Dios, no lo hacemos con nuestras propias obras, sino por la justicia de Cristo. Entonces, Cristo viviendo en el interior de nosotros va cambiando y transformando nuestro ser interior. Y eso es un ejemplo claro que tiene que verse en todo creyente. Pongamos un ejemplo: un hermano que siempre tiende a la ira, siempre. Si sale algo mal, enseguida el hermano explota. ¡Blum! Pero este hermano, al rendirse a Cristo, fue descubriendo la mansedumbre que el Espíritu Santo da. Y con el tiempo, este hermano, en vez de gritar, va orando por paciencia. Y en vez de herir al otro hermano, busca que reconciliar. Y ese cambio no procede de él mismo, sino de Cristo habitando en su corazón. De la misma forma, mi hermano, cada uno de nosotros presenta áreas difíciles para cambiar, ¿cierto? Pero Cristo, por su Espíritu, nos va moldeando cada vez más para reflejar su carácter. O sea, imagínense como si Cristo llega a una casa, Cristo comprar una casa y esa casa está muy feíta, se cae el techo, hay goteras por todos lados, hay ratas por todos lados, pero Cristo enseguida compra la casa, llega a la casa y empieza a quitar todo ese sucio y empieza a remodelarla y a ponerla como a Él le gusta, a ponerla a la manera de Cristo. Eso es lo que hace Cristo en nuestro ser interior. Y eso toma tiempo, mi hermano. Eso toma tiempo. Pero eso es lo que hace Él. Él va colocando esa casa, nuestro corazón, y lo va colocando cada vez más como el de Él. Cada vez más. Y es una obra que a nosotros nos duele. Porque cuando Cristo sale y quiere botar ese sillón viejo, nosotros decimos: no, espérate. Así nos pasa.
Muchas veces no queremos que Cristo remodele toda la casa. No, mira, solamente remodela el cuarto. La sala, déjala así, porque es que así yo me siento más cómodo. Pero no va a pasar así, mi hermano. El Señor va a tomar tu casa, tu corazón, y lo va a cambiar por completo, porque el que empezó la obra en vosotros la va a perfeccionar, mi hermano. La va a perfeccionar. Y lo que implica esto también es que hay una transformación genuina. Una transformación genuina que se alcanza por medio de la fe en Cristo Jesús, como dice el verso 17. Nosotros no debemos de confiar en nuestra autocomprensión, porque muchas veces nuestra autocomprensión es el entendimiento y la iluminación para todo lo que hacemos. No, mi hermano, debemos de confiar en la obra consumada de Cristo. Esta preciosa fe que se nos presenta aquí reconoce que Jesús es suficientemente para salvarnos y limpiar la casa. Esa fe de Cristo que Él nos da es suficiente para sostenernos y dirigir cada área de nuestra vida, mi hermano. Recuerda que debemos de confiar es en el poder de Cristo y no en el de nosotros. Porque muchas veces nosotros queremos hacer el cambio y empezamos a hacer cambios de conducta en nosotros mismos. Empezó el nuevo año, listo, sí, este año sí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, lo demás, hacemos ejercicios de fuerzas de voluntad, nos motivamos personalmente. Sin embargo, cuando viene el problema, todo eso para el piso. Todo eso enseguida para el piso. ¿Por qué, mi hermano? Porque debemos entender y confiar en la fe que reposa en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él venció el pecado. Por lo tanto, nosotros debemos de enfatizar y colocar nuestra confianza en esa victoria y no dejarnos que el pecado aceche ahí, porque después llega la culpa y terminamos separados de la familia, de todo. Ya les he dicho en varios sermones, una de las alertas que presenta un cristiano que su vida no va bien es la ausencia en los servicios. Cuando usted note que un hermano deja de venir, algo pasa. Algo pasa. Ese hermano está perdiendo suficiencia en Cristo. Está confiando en otra cosa. Está confiando en otra cosa, mi hermano. Es necesario que siempre coloquemos nuestra confianza y entender que esa obra que Cristo hizo por nosotros es suficiente y nos produce descanso en medio de cualquier circunstancia. De cualquier circunstancia. Porque nosotros cuando creemos en Jesús creemos que Jesús realmente pagó por nuestra deuda en la cruz. ¿Nosotros qué hacemos? No podemos separarnos de ese amor, no podemos. Es imposible. Romanos 8 dice que nadie nos separará del amor de Cristo. Y en ese amor es que experimentamos la verdadera libertad, mi querido hermano. Así que descansa en el amor de Cristo, descansa en su justicia, que eso es lo que nos impulsa a una obediencia. No una obediencia por obligación, sino por gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Claramente. Así que es necesario mostrar esas credenciales, mostrar la credencial de la obra de Cristo en nosotros. Mostrar que el Espíritu Santo está trabajando por nosotros. Mostrar que el hermano, que cuando vemos que el hermano nos vea, sí, la embarramos aquí, pero 3 años después, ya el hermano no se comporta así. ¡Qué bien! Es necesario mostrar esas credenciales entre nosotros. Es sumamente necesario, mis hermanos. Porque vivir por fe no significa negar nuestras limitaciones. Eso es mentira. Aquel que venga con el cuento de que él se cree perfecto está en el lugar equivocado. Está en el lugar equivocado. Sino que debemos ¿de qué? De admitirlas delante del Señor y rendirnos ante Él.
Y a medida que nos exponemos a su palabra y la comunión con otros creyentes, vamos creciendo a la imagen ¿de quién? De Cristo. Y esa fe va alimentando nuestra esperanza. Y vamos encontrando refugio allí en el Señor, entendiendo que Él siempre está con los brazos abiertos, con su amor para abrazarnos. Imaginémonos a un niño que está ahí en la calle y de pronto empieza un aguacero tremendo, lluvia, trueno, y el niño sale corriendo enseguida para su casa y en la puerta está el papá esperándolo con los brazos abiertos para abrazarlo. La tormenta no se va, está allí, pero el padre lo abraza, lo recibe. ¿Y cómo se siente el niño en los brazos del padre? ¿Seguro o no seguro? Se siente más seguro. Así ocurre con nosotros, mis hermanos. El Padre nos recibe. El Padre nos recibe. El Espíritu Santo está allí consolando. Y si dejas a Cristo habitar en tu vida, aún en medio de la tormenta vas a encontrar paz. Porque esa tormenta también hace parte del amor de Dios para tu vida. Para el amor de Dios para tu vida, mi hermano. Así que hasta aquí hemos visto cómo el Padre nos provee sus riquezas. El Espíritu nos concede poder y Cristo habita en nosotros. Sin embargo, Pablo no se detiene allí. Así que en el siguiente punto Él nos va a mostrar cuál es la meta final de todo eso que nos ha venido hablando. ¿Y cuál es la meta final de todo eso? Versículo 19, que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y la pregunta es, pastor, ¿y cómo alcanzamos eso? ¿Cómo? Bueno, entonces, en nuestro tercer y último punto, Pablo ora para que los cristianos reciban personalmente ese poder. Ahí lo vamos a ver en los versos del 17 parte B hasta el 19 parte final. Así que miren lo que Pablo está haciendo aquí con este juego de palabras. Primeramente nos dice en el capítulo 1 que Cristo está sentado ¿en dónde? En los lugares celestiales. Después nos dice en el capítulo 2 que Cristo está, que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Después nos dice ahí mismo en Efesios 2:20 que estamos cimentados sobre ese Cristo. Y más tarde en el verso 17, como lo acabamos de leer, nos dice que Cristo ahora habita en nosotros. Y a continuación en el verso 19 ahora nos dice que Cristo nos llena todo, porque Él es la plenitud de todo. Eso es lo que Pablo nos viene comentando. Entonces en este pasaje el apóstol ahora va a profundizar cómo es que ese poder el creyente lo debe de recibir. ¿Cómo lo debe recibir? Así que vamos a ver 3 aspectos para concluir. Primero, para recibir ese poder nosotros necesitamos comprender cuán seguro es el amor de Dios. Comprender cuán seguro es el amor de Dios. Y dice la parte B del verso 17, estando arraigados y cimentados en amor, a fin de que podáis comprender con todos los santos. Y Pablo aquí está describiendo a los cristianos como unas plantas que echan raíces en el amor de Dios. De ahí la palabra arraigados. Pero también lo compara como un edificio de piedras firmes. Por eso la palabra cimentados. Pero ambas figuras, mis hermanos, nos apuntan a una verdad fundamental. Y es que nuestro fundamento no está en nuestra fuerza de voluntad ni en nuestros logros, sino en el amor de Cristo. Nuestra seguridad no depende de circunstancias externas, sino de la certeza de que al igual que todos los creyentes en todos los tiempos estamos plantados firmemente en la gracia de Cristo. Firmemente, mi hermano. Eso pasa con nosotros. Eso es algo que nosotros tenemos. Pero necesitamos captar la grandeza de este amor también. Y es cuando Él continúa entonces diciéndonos ahí en el verso 18 que debemos de comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Todo conocimiento.
Y Pablo emplea estas 4 dimensiones: anchura, longitud, altura y profundidad, para describir que eso es un amor que no cabe en nuestra mente. Eso está por encima de cualquier lógica. Y claramente el contexto no especifica directamente si se refiere al amor de Cristo, pero nosotros, a través de un estudio profundo, podemos comprender claramente de que sí está hablando del amor de Cristo hacia nosotros, porque ese amor es precioso y es más amplio que todas las barreras que nos podemos imaginar. Ese amor de Cristo reúne a todas las personas de distintas naciones y culturas, como dice Efesios 2:9, 2:19, y su anchura rompe cualquier muro de enemistad y discriminación. Y ese amor es tan largo como la eternidad, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos guarda para siempre. Eso es precioso. Y este amor es tan alto como el cielo, porque Pablo nos ha dicho de que la iglesia es como un templo espiritual que se eleva ¿hasta dónde? Hasta el cielo, que todo el edificio va creciendo bien ajustado para ser un templo santo en el Señor. Reunión de pecadores. Y este amor también es tan profundo, mi hermano, mucho más profundo que nuestras peores caídas. Y esto lo hemos representado en que Cristo descendió a lo más bajo para rescatarnos de la muerte y del pecado. Así que puedes caer lo más bajo que tú quieras, que el Señor te va a poder rescatar también de allí. Porque su amor es profundo, mi hermano. Es un amor que sobrepasa todo conocimiento. El problema está en que nosotros medimos el amor de Dios según lo que sentimos o según las circunstancias que nos rodean. Ese es el problema. Si estamos bien, quiere decir que el amor de Dios para nosotros está ok. Pero si la situación está mal, es que Dios no me ama. Es que le hablo pero no me escucha. Es que le hablo pero no me contesta. Ese es el problema. Y Pablo aquí nos está invitando a mirar por encima de todo eso, a levantar nuestra mirada y a entender que el mayor indicativo de la profundidad y grandeza del amor de Cristo es su cruz. La cruz de Cristo. Ahí es donde siempre tenemos que apuntar nuestra mirada. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que caminar como viendo al invisible. Viendo a Cristo siempre, en toda circunstancia, mi hermano. Así que puedes atravesar pérdidas de seres queridos, dificultades o tentación. Pero recuérdate, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. ¿Sí recuerdan esa canción? Esa canción hay que vivirla. Es muy bonita y todo, pero hay que vivirla, mi hermano. Hay que vivirla, así que cada vez que pases por esos valles difíciles, cántate la canción, acuérdate, el amor de Dios es maravilloso. Es una canción hermosa. Pero espero que hoy la puedas comprender y la puedas atesorar allí, mi querido hermano. Y por último, aférrate al amor de Cristo. No hay de otra, no hay de otra. Porque aferrados al amor de Cristo, dice Pablo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ser llenos de toda la plenitud de Dios, mi hermano. Cuando el amor de Cristo inunda nuestro corazón, toda desconfianza se va. Toda pecaminosidad se aparta. Todas esas pasiones pecaminosas se apartan. Eso es lo que Pablo está pidiendo aquí. Eso es lo que Pablo está pidiendo aquí, mi querido hermano. De que seáis llenos de la plenitud de Dios. Es como si nosotros fuéramos esos tanques vacíos y nos conectan a una pluma y eso empieza agua y a llenar 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 hasta que rebosa.
pero nunca queda vacío. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es constante, mi hermano, constante, y está allí. Y es necesario que lo mires en todo, en todo. Ahora, no estoy queriendo decir, no, listo, ahora pastor, el pastor está diciendo que yo puedo actuar como me dé la gana porque Cristo me ama. No, mi hermano, no, ese no es el énfasis. Porque la verdadera obediencia nace de un corazón que ama profundamente al Señor. Jesús mismo lo dijo en Juan 14. Si me amáis, ¿qué hay que hacer? Guardar mis mandamientos. Guardar mis mandamientos. Así que cuando la palabra nos muestra el carácter santo de Dios, nosotros entendemos que su ley refleja ese mismo amor de Dios para con nosotros. Así que, mi hermano, quiero darte unas aplicaciones para concluir. Y espero que las comprendas y las practiques. Si anhelas superar un pecado persistente en tu vida o servir con una pasión renovada, no te centres tanto en tus fuerzas. No, mi hermano. Sino contempla y comprende la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Porque a mayor amor por Él, vas a poder vivir con mayor fidelidad y mayor rectitud en tu vida y servir con más gozo, con mucho más gozo, mi hermano. Así que espero, tú que me escuchas, que hayas sido confrontado, que mires a tu alrededor, que cierres los ojos cuando veas que la situación está difícil. Y en medio de esa situación, que tú no ves luz ni salida por ningún lado, espero que cierres los ojos y digas en tu mente que el amor de Dios es maravilloso, incluso en esa circunstancia. Porque es un amor que no deja de ser, es un amor que siempre está allí, que te ha sido dado a plenitud. Para que tengas más o menos una idea, ¿tú sabes lo grande que es el mundo? Bueno, el amor de Dios no le llega ni a los talones. Para que lo puedas comprender, mi hermano. Aférrate a ese amor. Mejora tu relación con Dios en oración, entendiendo de que tú eres un hijo de Dios. Y con confianza acércate. No dejes que el pecado te aleje. No dejes, mi hermano, que la culpa atosigue y se arraigue ahí en tu corazón, que termines alejándote de tu Padre Celestial. No lo dejes, mi hermano. Así que es mi oración, familia, de que seamos fortalecidos cada día en el poder del amor de Cristo a través del Espíritu Santo obrando en nosotros. Vamos a orar. Señor, Dios de mucho amor, de mucha misericordia, perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos despreciado ese amor grandísimo que tú tienes para con nosotros. Incluso lo hemos rechazado, Señor, porque nos hemos nublado queriendo solucionar muchas veces nuestra vida con nuestros esfuerzos, Señor. Perdónanos por no confiar en ti, por creer que tú te alejas de nosotros. Perdónanos por olvidar ese hermoso pasaje de las Escrituras de que nadie nos podrá separar de tu amor, Señor. Perdónanos porque lo olvidamos con frecuencia. Más precisamente cuando el problema llega y toca duro nuestras puertas. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra que se ha predicado hoy aquí se arraigue en nuestros corazones, se cimente en nuestra mente, para que todos los hermanos de esta iglesia puedan vivir conforme a esta verdad, a este amor, puedan experimentarlo cada día, Señor, que ilumines nuestros ojos
para que independientemente de cualquier circunstancia podamos gozarnos de tu amor, podamos verlo, Señor. Ayúdanos, Señor, también a reflejarles ese amor a nuestros hermanos en la fe aquí en la iglesia, a que podamos comprender que ellos también nos han sido dados como muestra de amor tuya, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque somos cabeza dura, Señor. Y esta gran verdad, que es una verdad teológica, Señor, permítanos vivirla, disfrutarla todos los días de nuestra vida. Todo esto te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.